Vivimos bajo la ilusión de la elección libre, pero la verdad innegable es que muchos de nosotros pasamos la mayor parte del día operando como un barómetro emocional, midiendo la presión atmosférica del entorno, ajustando meticulosamente nuestra temperatura interna al clima de la sala. Estamos condicionados a un tic nervioso, un parpadeo constante del alma que busca la única señal que parece importar. ¿Estoy a salvo aquí? ¿Soy suficiente para este momento? ¿Para esta persona? ¿Para esta versión de mí que he construido para ellos? Observe el peso que lleva sobre sus hombros. No es el peso de sus tareas reales, ni la carga legítima de sus responsabilidades. Es el esfuerzo mental dedicado a la ingeniería social de su propia existencia. Es el guión que se escribe y se reescribe 1000 veces antes de una simple conversación, editado en tiempo real según la microexpresión del interlocutor. Es la energía invisible que se drena al anticipar la crítica de quien ni siquiera está prestando la atención que usted supone. Nos hemos convertido en nuestros propios capataces, y la única cosecha que recogemos de esta vigilancia perpetua es el agotamiento, el resentimiento y el miedo a ser descubiertos. Lo que usted busca, lo que la mayoría persigue con una desesperación silenciosa, no es la felicidad genuina. Es la quietud interna que promete el aplauso ajeno. Confundimos la aprobación externa con la paz duradera. Creemos, erróneamente, que si todos los de afuera asienten, la voz crítica de dentro se callará por fin. Pero esa es la adicción más cruel de todas. La adicción a ser visto, a ser validado por ojos que no son los nuestros. Cada elogio fugaz, cada señal de aceptación, es una dosis que no cura la herida, sino que simplemente pospone la inevitable crisis de identidad. Mire la celda en la que habita. Las barras no son de hierro forjado, están hechas de expectativas que usted no creó, pero que ha aceptado mantener. Cuanto más esfuerzo ponemos en agradar a todos, más pequeña y asfixiante se hace la celda. Nos convertimos en prisioneros de una imagen pulcra, perfectamente diseñada para ser inofensiva y, por lo tanto, vacía. Caminamos sobre cáscaras de huevo, temerosos de que una palabra maldicha, una opinión no consensuada o un fracaso honesto revele la verdad aterradora. Que la versión de usted que tanto se esfuerza en proteger es una obra de teatro y no el actor. Y la tragedia es esta. Nadie puede ser verdaderamente libre si está constantemente vigilando su propia sombra por miedo a ofender al público. El costo de mantener esa fachada es la rendición silenciosa de la voluntad. Cambiamos la solidez de nuestro propio juicio por la fragilidad de un aplauso ajeno. Hemos elegido vivir no según nuestra brújula interna, sino según el mapeo inconsistente del deseo colectivo. Y luego nos quejamos del mareo. Esta es la trampa más antigua de la condición humana, y la filosofía estoica nos mira y sonríe con cansancio, porque la vemos caer una y otra vez. ¿Qué buscamos realmente cuando mendigamos esa mirada de aceptación? Buscamos certeza, un ancla externa que confirme que el dolor de existir vale la pena. Olvidamos que la única certeza duradera habita en el santuario de nuestra razón y en la calidad de nuestras decisiones, no en el veredicto del foro. Al conceder a otros el poder de validar nuestra existencia, les entregamos las llaves de nuestra paz. Entendamos esto con claridad. Si su bienestar emocional depende de la opinión cambiante de la multitud, usted no es un ciudadano libre. Usted es un rehén emocional. Y la multitud, como el mar, es hermosa, pero absolutamente indiferente. No le importa si usted se ahoga mientras intenta mantener la postura perfecta. Por lo tanto, la liberación comienza con la comprensión radical de una verdad innegociable. La aprobación externa es, por diseño, un bien escaso y fugaz, completamente fuera de nuestro control. Usted no puede controlar lo que el vecino piensa de su nuevo negocio,
de su vestimenta o de sus silencios. Usted solo controla la intención con la que realiza sus acciones. Y si su intención es pura, si su esfuerzo es honesto y su carácter es inquebrantable, entonces ¿qué importa la opinión de aquellos que ni siquiera se han sentado a entender el juego que usted está jugando? Es crucial que nos detengamos en este punto y nos preguntemos, ¿quién ha construido esta prisión? No fue el público, no fue el destino. Nosotros mismos levantamos los muros, ladrillo a ladrillo, y lo hicimos con la argamasa de la necesidad de gustar, de ser incluidos, de evitar el incómodo frío de la soledad. Queremos la libertad, pero la hemos enterrado bajo capas de miedo a ser impopulares. Y por eso, la primera gran batalla por la liberación no se libra contra el mundo que nos juzga, sino contra el prisionero que se niega a abrir la celda desde dentro. Hemos confundido la cortesía y la adaptación social con la mutilación de nuestra alma, creyendo que para caber en el mundo debemos hacernos más pequeños. Es hora de reconocer que la persona más peligrosa para su futuro es aquella que lleva su nombre y está constantemente preocupada por la versión que los demás están leyendo de ella. Es un tipo de esclavitud moderna que hemos romantizado, vistiéndola de cortesía o pragmatismo social. Nos enseñaron desde niños que la supervivencia dependía de la mirada ajena, y así, sin darnos cuenta, firmamos un contrato invisible. Mi valor será determinado por tu opinión. Este pacto nos obliga a vivir en un estado de perpetua negociación interna, donde cada pensamiento, cada decisión y cada acción debe pasar por el filtro imaginario de ese tribunal que hemos colocado en la plaza de nuestra mente. Pregúntese con honestidad, ¿cuántas veces ha dicho sí cuando su alma gritaba no? ¿Cuántas veces ha moderado su pasión, ha suavizado su verdad, o ha silenciado una idea brillante por miedo a desentonar en la sinfonía mediocre que la mayoría parece aplaudir? La aprobación es la cárcel de paredes acolchadas. Es cómoda al principio porque evita el roce del conflicto y el dolor del rechazo, pero sofoca lentamente el oxígeno de nuestra autenticidad. La paradoja es increíblemente cruel. Usted cree que al obtener la aceptación del grupo está ganando seguridad, cuando en realidad solo está añadiendo un nuevo carcelero a su celda personal. Y lo peor de todo es que este carcelero no es constante ni justo. Las opiniones fluctúan como el viento en el desierto. Lo que hoy se aprueba por ser audaz, mañana se condena por ser imprudente. Y usted, como un títere desesperado, debe girar y bailar al son de una melodía que nunca termina, gastando una energía vital que jamás podrá recuperar. Esta búsqueda incesante nos roba nuestro recurso más valioso, que no es el tiempo ni el dinero, sino la atención plena sobre lo único que está enteramente bajo nuestro dominio. La calidad de nuestra respuesta a los acontecimientos. Marco Aurelio sabía esto cuando nos recordaba la futilidad de preocuparse por la fama y el juicio de los demás. Son ecos de un teatro que ni siquiera controlamos. Cuando usted entrega el control sobre su estado de ánimo a la volátil sala de audiencias externa, usted se convierte en un barómetro emocional, condenado a subir y bajar con cada comentario, cada vista, cada pulgar hacia arriba o hacia abajo. ¿Es esa vida la de un ser soberano o la de un esclavo moderno y bien vestido? La libertad real, la que buscan los sabios de todas las épocas, no es la ausencia de cadenas externas, sino la inquebrantable certeza de que no existe poder ajeno capaz de definir quién es usted en su núcleo inmutable. La verdadera llave para salir de esa celda de la necesidad no está en la puerta de la opinión pública, sino en la comprensión profunda de dónde reside su soberanía. Su tranquilidad jamás puede ser un préstamo que otros le otorgan y le retiran a conveniencia. Es imperativo que comprendamos la geografía de lo que realmente nos pertenece. Nos han enseñado a invertir energía mental en administrar el territorio ajeno, esforzándonos por controlar la opinión que germina en la mente de los demás. Un jardín salvaje, donde nunca seremos los jardineros.
Esta es la gran traición que cometemos contra nosotros mismos. Descuidamos el único dominio donde somos reyes, nuestras intenciones, nuestros juicios y la calidad de nuestras acciones, para convertirnos en esclavos en el reino de la percepción externa. Mire el absurdo de la situación. Usted se levanta cada mañana y en lugar de preparar su armadura interna para el día, entrega el control remoto de su estado de ánimo a millones de pequeños jueces invisibles que ni siquiera saben que existen. ¿Qué pensará el vecino? ¿Aprobará mi jefe esta decisión? ¿Seré digno del like? En el momento en que usted ata su valor fundamental a cualquiera de estas variables erráticas, ha intercambiado su centro inquebrantable por un péndulo agotador, oscilando entre la euforia efímera de la aceptación y el frío pozo de la crítica. Y aquí viene el golpe de gracia, la paradoja que encarcela. Cuanto más busca usted la validación externa, más sutilmente comienza a modificar su comportamiento. Empieza a censurar sus palabras, a suavizar sus bordes, a caminar de puntillas por la vida para no molestar. Esto no es adaptación, es disolución. Usted ya no está actuando desde su verdad interna, sino desde un cálculo neurótico de lo que el ambiente exige de la máscara que debe llevar puesta. La persona que busca aprobación constante está perpetuamente actuando, y la actuación, por definición, exige una audiencia que aplauda. Cuando el telón cae y la sala se vacía, el actor queda solo con el vacío y el terror de no saber quién es sin los aplausos. El sabio, en cambio, traza una línea gruesa y sangrienta en la tierra. Mi esfuerzo es mío, el resultado es del destino. Mi intención es mía, la interpretación del otro es suya y de sus propios filtros. La verdadera paz, esa tranquilidad que mencionamos, no reside en el logro de ser amado por todos, una meta imposible y patológica, sino en la profunda certeza de que usted no ha traicionado su propia escala de valores en el proceso. Cuando usted sabe que ha actuado con justicia, honestidad y con el máximo de su capacidad, la opinión del mundo se convierte en ruido blanco, en el viento que sopla sobre la roca. La roca no pregunta al viento si su forma es la correcta, simplemente es. Dejar de buscar la aprobación no es volverse antisocial o arrogante, es simplemente recuperar la energía que malgastaba intentando controlar lo incontrolable. Es liberar el motor de su vida para que se centre en construir su carácter y no su imagen. El prisionero de la aprobación no teme a la soledad, teme al espejo. Teme a lo que la ausencia de ojos ajenos revela sobre el andamiaje endeble de su identidad prestada. Es tiempo de demoler ese andamiaje y habitar la casa sólida que usted mismo ha construido con sus principios. La demolición, a diferencia de la construcción, nunca es silenciosa. Cuando el esqueleto falso de la personalidad, ese andamiaje levantado para sostener las expectativas de otros, finalmente se permite caer, levanta una densa nube de polvo y un estruendo que atrae todas las miradas de extrañeza. Aquellos que antes lo aplaudían por ser predecible, por encajar cómodamente en el molde que ellos mismos habían ayudado a diseñar, ahora lo observarán con recelo, a veces con franca hostilidad. El mundo, o al menos su pequeño círculo dependiente, no le pedirá cuentas por fallar, sino por cambiar. Permítase sentir el frío de ese primer juicio externo. Es la primera brisa de la libertad. La aprobación era un contrato implícito. Te aplaudo mientras sigas siendo quien yo espero que seas, pues tu estabilidad me da seguridad sobre mi propio mapa mental. Cuando usted rompe ese contrato, está reclamando una soberanía que perturba al espectador. Usted se convierte en la evidencia viva de que la autenticidad es posible. Y eso obliga a quienes siguen presos a cuestionar su propia jaula. Y no hay nada más incómodo para la mente colectiva que ser confrontado con la posibilidad de una vida que ha elegido no vivir. Entienda esto.
La mayor parte de la crítica que recibirá no trata sobre usted. Se trata del miedo que usted despierta en el otro. Es la manifestación del pánico ajeno ante la inestabilidad de su propia realidad. El estoicismo nos enseña que la opinión ajena es viento, no cimiento. ¿Cómo combate usted el viento? No intentando detenerlo, sino asegurando el techo de su propia morada. El sabio Marco Aurelio no dedicaba su tiempo a debatir la percepción que los plebeyos tenían de él, sino a pulir su carácter, porque sabía que la virtud es la única fortaleza inexpugnable. La llave para desmantelar la prisión de la aprobación no se encuentra fuera, buscando un nuevo juez benevolente. La llave es el reconocimiento de que usted ya posee todo el tribunal de apelación necesario dentro de sí. Usted es el único jurado competente para juzgar si sus acciones se alinean con sus principios más profundos. Cuando la voz interna afirma la rectitud del camino, 100.000 voces externas de desaprobación se vuelven irrelevantes, se reducen al simple zumbido de un insecto molesto. La libertad no es la ausencia de cadenas, sino la indiferencia ante ellas, y esa indiferencia se cultiva cada vez que usted elige el deber hacia sí mismo por encima del deseo de caerle bien a un tercero. No negocie su paz por una sonrisa fugaz. Es un mal negocio que solo el esclavo de la imagen está dispuesto a aceptar. El precio de esa transacción superficial es el agotamiento constante. Piense en la cantidad de energía vital que se drena de usted cada hora, no haciendo un trabajo noble o enfrentando una adversidad real, sino gestionando la percepción que tiene un espectador fugaz. Usted se convierte en su propio carcelero, asignando un comité interno de vigilancia que evalúa cada palabra, cada silencio, cada elección de ropa, preguntándose si aquello será digno de un aplauso o generará un rechazo silencioso. Es una tarea sin fin, porque el auditorio es caprichoso y sus reglas cambian con el viento. El problema fundamental de depender de la aprobación externa no es solo la pérdida de la paz, sino la fragmentación del alma. Usted deja de ser una entidad coherente para convertirse en una serie de máscaras intercambiables, un espejo que refleja lo que el otro desea ver. Habla con el jefe en un tono, con el amigo en otro, y consigo mismo, si es que aún queda tiempo para esa conversación, en un susurro avergonzado. Esta multiplicidad de roles no es versatilidad, es debilidad. Es la ausencia de un centro gravitacional. Y lo más trágico, lo que Cicerón advertiría con su sabiduría implacable, es que la mayoría de las personas cuya opinión tanto le preocupa están a su vez tan ocupadas gestionando sus propias fachadas que apenas le prestan atención. Su juicio es una conclusión apresurada, una nota al margen en medio de su propia tempestad interna. Estamos gastando nuestra única moneda de tiempo y atención intentando impresionar a otros prisioneros que ni siquiera notan que estamos en la celda contigua. Es la máxima ironía del esfuerzo humano. La única forma de detener este drenaje de vitalidad es abrazar una simple verdad. La dignidad no se otorga, se posee. Y se posee en el momento en que usted establece su propio criterio de valor. Un sistema de pesos y contrapesos que solo usted puede auditar. Un estoico diría que su deber es hacia la virtud, y la virtud es intrínseca a la acción bien ejecutada, independientemente del eco que produzca. Si su trabajo es bueno, si su palabra es honesta, si su carácter es firme, la aprobación externa es irrelevante, un adorno agradable si llega, pero cuya ausencia no disminuye el valor de la joya. Necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestro espacio interior, hacer de esa ciudadela un lugar donde el ruido del exterior no tenga permiso de entrada. La clave, esa llave que busca con desesperación en los bolsillos ajenos, siempre ha estado en su mano, guardada por la pereza y el miedo al aislamiento. Consiste en decidir qué batallas son suyas y cuáles pertenecen al teatro de sombras de la opinión pública. Permita que el mundo murmure. Deje que hablen. Usted tiene asuntos más urgentes que atender. El gobierno de su propia alma
y la construcción de la única morada que nunca podrá serle arrebatada. El precio de esa libertad es la rendición silenciosa de una fantasía, la de que usted tiene el poder de controlar la opinión de otros. Es una ilusión infantil, un espejismo que nos mantiene girando sobre nuestro eje, pidiendo migajas de validación en la mesa del mundo. Mientras persigue esa validación esquiva, se convierte en un fantasma, un actor que interpreta el papel que cree que los demás esperan, pero que nunca llega a habitar su propia piel. Piense en la servidumbre que acarrea esta búsqueda. Cada mañana, antes de vestir su cuerpo, usted se prueba los juicios ajenos como si fueran ropas. ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué pensará el jefe? ¿Le gustará a mi pareja esta versión de mí? Y en ese ritual diario de disfraz, la verdadera pregunta nunca se formula. ¿Quién soy yo cuando nadie mira y nadie aplaude? El sabio entiende que la única opinión que realmente importa, la única que tiene poder para alterar su paz, es la que usted tiene sobre su carácter. La aprobación externa es como la brisa en el desierto, refrescante por un instante, pero incapaz de sostener la vida. Es volátil, injusta, y lo peor de todo, es un objetivo en constante movimiento. Incluso si logra el aplauso unánime hoy, mañana una nueva marea de ideas o una nueva moda lo barrerá. Deberá comenzar de nuevo su actuación, más exhausto que antes, y más resentido con la audiencia a la que juró servir. Nos aferramos a la idea de que la verdad sobre nosotros reside en el espejo ajeno, y sin darnos cuenta, delegamos nuestra soberanía. Le entregamos el cetro de nuestro valor personal a desconocidos, a las redes, a la familia que nunca entendió nuestro camino. ¿Puede haber una traición mayor al ser que habita en usted que entregarle la llave de su prisión a un carcelero que ni siquiera sabe que lo está custodiando? La clave para desmantelar esta cárcel es una decisión brutal y simple que el estoicismo nos recuerda con frialdad. Lo que otros piensen de usted no es asunto suyo. Es un campo de batalla que pertenece enteramente a ellos, a sus proyecciones, a sus miedos y a sus limitaciones. Usted no tiene acceso a ese territorio, ni derecho a gobernarlo. Cualquier energía invertida allí es un derroche, un robo a la construcción de su templo interno. Deje de corregir sus percepciones. Deje de escribir argumentos mentales en defensa de su existencia. Deje de mendigar comprensión. El verdadero poder no reside en que el mundo lo apruebe, sino en que el mundo lo vea y no tenga poder sobre su centro. Reside en caminar, actuar y decidir, basándose en un código interno de honor y virtud que es innegociable, independientemente de si resulta popular o no. Es aquí donde encontramos el único refugio que la aprobación nunca puede ofrecer, la integridad. Cuando usted es íntegro, el juicio exterior deja de tener material para operar. Se convierte en ruido blanco, un murmullo sin dientes en la distancia. Y en ese silencio, por fin, usted escucha su propia voz, la única que realmente lo estaba buscando. La única morada que jamás podrá serle arrebatada es la certeza de que usted está haciendo lo correcto, según la luz de su propia razón, incluso si camina solo en la oscuridad. Aquel es el único suelo firme, la roca que resiste la marea de opiniones caprichosas y juicios pasajeros. El alma que reside ahí no teme la soledad, porque entiende que la verdadera compañía es la integridad con uno mismo. Nosotros hemos aprendido a mirar hacia afuera desde el día en que nacimos, buscando señales, buscando el permiso para existir, para amar o para crear. El drama de la vida adulta es el lento y doloroso desaprendizaje de ese hábito. El reto no es no querer la aprobación. Mentiríamos si dijéramos que no es agradable ser reconocido. El reto es no necesitarla. Es la diferencia fundamental entre el deseo fugaz y la dependencia que esclaviza. Si usted ha llegado hasta este punto, es porque siente el peso de esas cadenas invisibles. Si usted se siente paralizado por la crítica potencial, o si el elogio lo infla de una manera insostenible,
Su tarea es simple, aunque no fácil. Debe crear un muro de contención interno. Y la única herramienta práctica para construirlo es lo que llamamos la práctica de la autoaprobación radical. Esto se aplica en el momento exacto en que usted termina un acto, haya sido escribir una carta difícil, terminar un proyecto o tomar una decisión impopular. En lugar de levantar la vista instintivamente buscando el rostro del mundo para ver si ha sonreído, usted debe detenerse. Debe mirar hacia adentro, hacia el centro silencioso de su ser, y preguntarse dos cosas cruciales, dos preguntas que son el cimiento de la libertad. Primera, ¿actué de acuerdo con mis valores más altos? Segunda, ¿puse el esfuerzo honesto que la tarea o la relación merecían, independientemente del resultado? Si la respuesta a ambas es sí, entonces la aprobación está completa. No hay más debate. La sentencia ha sido dictada y ejecutada por el único juez que importa. El ruido exterior, sea aplauso o abucheo, debe ser registrado como simple información ambiental, tan relevante como el canto de un pájaro lejano o el sonido del tráfico. Usted ha hecho lo correcto, y ese es el final de la historia. Comprenda que la validación externa es una droga volátil. Cuando la buscamos nos volvemos mendigos emocionales, siempre esperando una limosna de dignidad. Pero cuando nos la damos a nosotros mismos, nos convertimos en la fuente. Y es ahí, en la autosuficiencia moral, donde reside la inquebrantable serenidad del estoico. La aprobación ajena es prestada. La autoaprobación es suya, forjada en el fuego de la honestidad personal. Nunca olvide que la búsqueda de aprobación es el miedo al rechazo disfrazado de ambición social. Pero el rechazo, mirado con ojos fríos, es siempre un evento externo, una opinión de otra persona que no posee el manual de su vida. Es una piedra lanzada que solo puede herir si usted se inclina para recogerla y arrojarla contra su propia paz. Deje de ser el esclavo de las miradas. Deje de medir su valor por la oscilación de un péndulo que usted ni siquiera controla. Permanezca firme en su propósito, silencioso en su dignidad. Permita que el mundo hable, que juzgue, que aplauda o que ignore. Todo eso está fuera de su jardín. La clave de la libertad no se encuentra en que todos le den la razón, sino en la quietud profunda de saber que usted mismo se la ha dado. De ahora en adelante, camine. Y si escucha un aplauso, que sea el eco de sus propios pasos contra el suelo firme de su verdad. No hay mayor aprobación que la que usted se ofrece en el silencio de su propia conciencia. Y esa es una morada de la cual nadie, jamás, podrá desalojarlo.